Muy bien, vamos a empezar con el tema 4 de esta serie que hemos denominado ABC de Pesaj. Ya hemos visto calendarios, días, hablamos también de algunas expresiones que son un poco confusas. Hablamos de los panes sin levadura, de cómo tenemos que, sin dejar de cuidar los elementos físicos, poner triple énfasis en nuestro corazón, en cómo nos manejamos. Y bueno, en este conjunto de versículos seguimos analizando el capítulo 12 del libro de Éxodo. Esta noche vamos a empezar desde el versículo 24, Éxodo 12, versículo 24, y en esta clase trataremos de acabar el Pesaj del pasado para luego centrarnos ya en la Pascua que celebró nuestro Señor Jesús y posteriormente, ya seguir. Éxodo 12, 24. Dice lo siguiente: guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Versículo 25. Y cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito nuestro? Y esto es muy importante porque el Señor preparó una respuesta para los hijos, no para que busquemos otra manera de responder, ni veamos otra mejor. Si el Señor dijo que esta es la manera de responder a nuestros hijos, empecemos por aquí, y la respuesta es la siguiente. Es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Y ya aclaramos que esa expresión, los hijos de Israel, podía reemplazarse con los que salieron del desierto, los que salieron de Egipto. Entonces ahí estamos incluidos tranquilamente. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche, esto ya estamos hablando del día 15, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos los siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces estaba bien fuerte la situación y la plaga final. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan a Dios como han dicho. Versículo 32. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Ya hemos hablado que es la palabra bendición, ¿no es cierto? Que es el hecho de injertar. Porque el faraón estaría pidiendo a Moisés y Aarón que le injerten. ¿Alguna idea? A ver, el faraón dice: váyanse y bendíganme. Hemos hablado que la bendición no es dar plata, sentirme bonito, etcétera, etcétera, sino injertarme en el pueblo de Israel. Es la bendición. Entonces, ¿por qué? ¿Alguna idea de por qué Faraón le pida bendición a Moisés y Aarón? Un poco complicado, ¿no? Bueno, recordemos que también Balaam le pide al brujo que le bendiga o que maldiga al pueblo. ¿Y qué pensaba este rey? Que la bendición era justamente la fuerza, el poderío, el dinero, y la maldición era la ruina, la vergüenza y esas cosas. Entonces hay que tener en claro que la palabra bendición varía mucho de acuerdo al contexto religioso en el que se desarrolla. En este caso, el faraón obviamente no le estaba pidiendo a Moisés y Aarón ser parte del pueblo, sino cuál era la bendición para Faraón: que Dios esté lejos de ellos, lo mismo que desea el mundo, ¿no? Entre más lejos esté de la, entre comillas, religión, me voy a sentir mejor, voy a tener más libertad, porque Dios es el que está equivocado, yo estoy bien. Lo que deseo es que Dios se aleje de mí. Y este era el pensamiento de Faraón. Versículo 33.
y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que lo dase, sus masas envueltas en sábana sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. Entonces, bueno, de ahí se hace el cálculo que si salieron 600,000 hombres y si cada uno tenía una esposa y un hijo, estamos hablando de el triple, ¿no? 1.800.000. Así bajito. Eso fue la procesión de esa noche, bajito. Más, menos, pues ahí está. ¿Ya? Salió mucha gente. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Bueno, hoy estaba viendo un poquito de historia en que obviamente los egipcios, el pueblo de Israel, al salir de Egipto, no es que iba a ir llevando su cocina para hacer los panes sin levadura. Entonces vi que calentaban el suelo, la tierra la calentaban a tal punto que sobre la tierra calentaban la masa, y ahí en 1 minuto y medio, 2, se cocían los panes, calentando la tierra. Esto porque de pronto nos imaginamos que el pueblo de Israel fue llevando sartenes, fue llevando el aceite, fue así, ¿no? De pronto pensamos eso, pero no. Hoy vi que la forma de hacer muy probablemente es que calentaban la tierra, colocaban la masa, se cocía, una vez que estaba tostada, sacudían la tierra y se comían. Ya, versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, estamos en Éxodo capítulo 12, versículo 40. ¿Sí? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Versículo 42, es noche de guardar para Dios por haberlo sacado en la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla todos los hijos de Israel en sus generaciones. Porque saliste, porque eres libre de Egipto, te corresponde guardar esto. Versículo 43. Y las huestes de Jehová, dice, ¿a qué se refiere con las huestes de Jehová en el 41? En el 41. La palabra que aparece ahí es la misma que utilizan para traducir ejércitos, Señor de los ejércitos. Aquí le ponen como huestes. Entonces lo que quiere decir es que todos los ejércitos del Señor salieron, todo el pueblo, ¿ya? Flotando. No, todo bien, salieron personas, sino que aquí quieren traducir como huestes, en otros lados como ejércitos. Versículo 43. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Qué entendemos por ordenanza? Ya, bueno, más probable, ¿qué es? ¿Qué es un mandamiento? Ya, todos entendemos ahí, ordenanza, mandamiento, algo que se tiene que hacer. Ya, muy bien. Resulta que aquí han traducido la palabra como promesa en vez de, han traducido ordenanza en vez de promesa. Versículo 43. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Muchas veces de la palabra leemos estatuto perpetuo, es esto por todas sus generaciones, estatuto. Bueno, la palabra que debería aparecer aquí es estatuto. ¿Y qué es un estatuto? ¿Será lo mismo que ordenanza? ¿A qué nos suena estatuto? Un reglamento. ¿Ya? Que se puede, por ejemplo, reglas. Hay una regla, ¿no? En las empresas hay un reglamento interno, ¿sí? Por ejemplo, de cada empresa, ¿no?
de cada sitio, pero una ordenanza, por ejemplo, la emite un juez. Ya. Es una orden. El reglamento se puede evadir y la ordenanza, ¿no? Algo así podría ser. Claro. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre qué es un estatuto, ¿ya? Vamos a ir a Job 38, versículos 33 y 34. Job 38, versículos 33 y 34. Ya, entonces, ¿qué dice? ¿Supiste tú los estatutos de los cielos? Se han traducido como ordenanzas, pero es la misma palabra que aparece allá este es el estatuto de la Pascua. Aquí la vuelven a traducir como ordenanza. Pero vamos a ver por qué no hay cómo traducir así nomás como queramos. ¿Supiste los estatutos de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán, henos aquí? Los estatutos son esas leyes que rigen la naturaleza y que no se pueden romper. Y le dice a Job, ¿tú conoces los estatutos de los cielos? ¿Acaso que porque tú digas, ahorita va a llover? No, Dios dispone y tiene una ley de cuándo llueve y cuándo no llueve. Dice, porque tú digas, ¿vas a enviar relámpagos? No, eso también tiene un estatuto de funcionamiento. Y vamos a irnos ahora al profeta. Reglas que rigen el funcionamiento de las leyes naturales. Por ejemplo, de los terremotos, de cuándo cae nieve, cuándo llueve, de cómo se mueve el sol, cuánto brilla el sol, a qué temperatura está el sol. Esas cosas que pareciera que Dios las dejó al azar, todo está controlado. Si hemos visto, ¿no?, que si estuviéramos un poco más cerca del sol, el planeta sería inhabitable. Si estuviéramos un poco más lejos, también estamos en la distancia perfecta, ¿ya? Entonces vamos a ver Jeremías 31, versículo 35 al 36. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, los estatutos de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Lo que les dije antes, el Señor es el que pone estos estatutos. ¿Y qué dice el versículo 36? Si estos estatutos faltan delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. En otras palabras, cuando el sol deje de ser caliente, Israel va a dejar de ser mi pueblo. Cuando la luna deje de brillar, ahí Israel va a dejar de ser mi pueblo. Nunca, porque Él es el que pone estos estatutos. Entonces estos estatutos son inviolables, inalterables, no pueden cambiar. Y este carácter es el que le está poniendo a la regla en Éxodo 12:43. Volvamos a Éxodo 12:43. 12:43. Entonces dice, este es el estatuto. Esto no puede cambiar, esto no puede alterarse, y Dios mismo se encarga del cumplimiento de esta regla. Y dice ahí 2 puntos. Ningún extraño comerá de ella. Pero se han comido una palabra muy importante. La palabra hijo. Ningún hijo de extraño comerá de ella, dice literalmente. Como veíamos, el hijo de su año, ¿recuerdan? Aquí pone ningún hijo de extraño. Y ahora, ¿quién es extraño? ¿Quién es extraño? El que no es del pueblo de Israel. Ya, sí parece, ¿no? Sí parece, sí parece. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 5. Perdón que les tenga de un lado al otro, pero es necesario que no sean opiniones sino escritura. Juan 10:5. Entonces dice que ningún hijo de extraño va a comer de la Pascua. 10:5.
Voy a leer desde el versículo 1 ya. Dice lo siguiente: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Quién va siendo el que ha intentado robar las ovejas de toda la vida y entrar al redil ocultamente? ¿Sí? Satanás. Entonces, ¿quién es el extraño? ¿Ya? Pareciera que el hijo del extranjero, ahí suelto, pero está diciendo realmente ningún hijo de Satanás, ningún hijo del ladrón, ningún hijo del salteador, ningún hijo del extraño puede comer de la Pascua. ¿Y qué significa ser hijo? Ya hemos hablado, heredero, portador. Por eso en Colosenses 1:21 dice, y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Y si herederos, coherederos con Cristo. Lo mismo para con el diablo. Si los hijos del diablo son los que heredan la voluntad del diablo y buscan establecer su reino aquí. ¿Lo vamos viendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? O sea, no sería como tú decías al inicio, como nosotros entendemos del gentil, digamos. O sea, de pronto, no sé si te capto la idea, el hijo del extraño vendría a ser una persona que nunca va a ser injertada en el pueblo y le pertenece a Satanás o algo así. Todos éramos Gentiles. Y más que gentiles, dice que seguíamos a la voluntad del príncipe de este mundo. O sea, éramos siervos de Satanás. Entonces todos estábamos en ese estatus. Y quiere decir que ninguno que esté sirviendo a Satanás voluntariamente puede comer la Pascua. ¿Cómo entramos nosotros? Vamos a verlo a continuación. ¿Ya? Volvamos a Éxodo 12:44. Lo clave del versículo 43 es que no es que simplemente un extraño no puede comer. Está hablando de los hijos del extraño, del que siempre ha estado tratando de robar a las ovejas, desde el jardín del Edén. Así, con esa dimensión. Versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubieres, ¿qué dice? Circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? Expliquemos qué es la circuncisión, sin teología. ¿Qué es la circuncisión? ¿Ya? Bueno, aquí en el versículo 44, siendo rigurosos, no dice circuncidado qué, solo dice ningún hijo de Satanás coma la Pascua, pero cualquier varón que vaya a comer sea circuncidado. Todos pueden decir, ¿qué cosa? ¿Sí o no? Versículo 45, Éxodo 12. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Quién es el extranjero y quién es el jornalero? El extranjero habla de un vecino incrédulo que salió con Israel porque ya no tenía qué más hacer. Una persona que todos los días escoge voluntariamente alejarse de Dios, que usted pone el alabanza en el carro y dice, vecino, vea, bájele que esa música me mata la cabeza. Entonces aquí habla de ese extranjero. Y el jornalero habla de un trabajador incrédulo que esté en tu casa, alguien que te preste algún servicio, etcétera, etcétera. Estas dos personas no pueden comer de la Pascua porque son hijos del extraño. Hijo del extraño. Versículo 46. Se comerá en una casa y no llevarán de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de su nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Y esto es claro, ¿no?
No es una noche en que nos sentemos a merendar, no es una noche en la que se pone el café en el microondas, se prepara un pan y me como y ya. Es una fiesta que requiere estar debidamente ataviada y pone esa restricción. Si algún extranjero quiere comer la Pascua, séale circuncidado. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué un extranjero querría comer la Pascua? Si usted pone en la avenida, pase un spot publicitario, ¿no? Sábado 16 de abril se va a celebrar la Pascua de los hijos de Israel en tal lugar, la gente no se acerca por curiosidad, porque la luz no se lleva con las tinieblas. Alguien que quiere comer la Pascua es alguien que entiende qué está pasando. Porque el Señor me tocó, por eso es. Exacto. ¿Qué vería de interesante un extranjero para que le llame la atención la Pascua? ¿Qué vería de interesante alguien que puede estar en la avenida este rato a venir a sentarse aquí aburrido? ¿Por qué se le produce ese deseo? Porque el Señor, ¿no? Porque primero Dios intervino y circuncidó su corazón. ¿Ya? Entonces esa es la clave cuando está hablando de la circuncisión aquí. Ningún incircunciso comerá de ella. ¿Quién es el incircunciso? Obviamente el que Dios no ha circuncidado. ¿Pero qué cosa? Es decir, que yo puedo tener circuncidada la carne y no tener circuncidado el corazón. Sí. ¿Y tener circuncidada la carne es suficiente para comer la Pascua? No. ¿Qué es lo esencial? El corazón. Circuncisión del corazón. ¿Eso significa que no debo circuncidarme la carne? No. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Ezequiel capítulo 11 versículos 19 al 20. Entonces aquí está hablando claro. Dice, ningún hijo de extraño comerá de esta Pascua. Ezequiel 11, 19, 20. Ningún hijo de extraño comerá esta Pascua. ¿Quién es el hijo del extraño? El vecino incrédulo y el jornalero. Pero si algún extranjero viene a tu casa y te dice, hermano, yo quiero comer la Pascua, séale circuncidado. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? ¿Qué es lo que hace Dios para que tú quieras guardar Shabbat, quieras orar, quieras guardar la Pascua, te empiece a estorbar cómo vives tu vida y quieras buscar algo más? ¿Qué es lo que hace el Señor? Versículo 19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que tengan mejor salud, que sean felices por siempre, para que anden en mis estatutos y guarden mis procesos. Y ahí tradujeron ordenanzas, pero nuevamente vuelve a aparecer la palabra estatuto. Entonces, para que guarden la manera en que coman la Pascua y el proceso, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Cuando Dios te circuncida el corazón, el acto reflejo, así como cuando te meten el dedo al ojo, y obviamente lo que haces es quitar, no dices méteme más profundo el dedo, o cuando pones la mano en el sartén, lo primero que haces es quitar porque te estás quemando. Cuando Dios toca tu corazón y te quita el corazón de piedra, lo primero que haces es guardar los mandamientos. Acto reflejo, no tienes que luchar, no tienes que ponerte a sufrir, lo que haces, la conducta a responder es guardar los mandamientos. Y esa es la razón por la cual un extranjero quiere celebrar la Pascua, porque el Señor le ha tocado primero. ¿Sí? ¿Vemos? Y hagamos este ejemplo claro. Tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto vieron las mismas plagas, ¿no es cierto? ¿Por qué solo salieron los hijos de Israel y no salieron los hijos de Egipto? Los egipcios. Pero el sentido común debía haber hecho que salga todo el mundo. ¿Por qué no fue así? Por esto, porque los hijos de Israel también se podían haber quedado aquí, porque al sentido común el ser humano no responde a las cosas de Dios. Si fuera por sentido común, toda la humanidad debería estar arrepentida, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que hace? No. ¿Cuál es la diferencia? Ezequiel 11, 19, 20, que él cambió el corazón. Otro ejemplo,
los 2 espías. 10 vieron cucos y 2 vieron la tierra prometida. ¿Cuál es la diferencia? Si vieron exactamente la misma imagen. Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Ya? Entonces vamos a ver un testimonio de una extranjera que está lista para celebrar la Pascua y sin predicación ni nada. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos deprisa y los alcanzarán. Mas ella lo había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿De dónde sacó esta declaración? Está escrita en Deuteronomio 4:39 y dice lo siguiente. No hace falta, solo síganme con el oído. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué debemos analizar? No habían Biblias impresas. Moisés no hizo la copia de la Torá y ya distribuyó a todo el mundo, y todas las editoriales imprimieron. ¿Cómo supo Rahab Deuteronomio 4:39? ¿Cómo supo? Lo mismo que pasó con Pedro, cuando el Señor le pregunta: ¿quién es el Cristo? Y Pedro, ¿qué responde? Es el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, volviendo al contexto, ¿Rahab estaba lista para comer la Pascua? Sí. Eso es, el Señor tocó su corazón. Claro, porque ella, a través de ellos, ella conoció a Dios. Cuando ella declara que Dios es Dios de los cielos y en la tierra, está reconociendo que Él reina, obviamente, todo, y que también rige mi vida, porque estuvo presente aquí. Entonces, esta expresión de Deuteronomio 4:39, que Dios es Dios de la tierra, es, en pocas palabras, confesar a nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿qué pasa? Los judíos confiesan a Dios en los cielos, pero ¿qué dicen? Que todavía no ha venido nadie en la tierra. Entonces está incompleto. ¿Ya? Entonces Deuteronomio 4:39 es muy importante. Y Rahab, de ningún lugar, dice: eso dijo Moisés. Pero ya Moisés estaba muerto. Josué se queda ahí. Y esta Rahab, ¿dónde es tu iglesia? Nada, frío. Bueno, no frío, lleno de gozo. Entonces ese es el testimonio de un extranjero que le fue circuncidado. ¿Qué cosa? El corazón primero. ¿Ya? Pero me dirán: es mujer, no había que más circuncidarle. Ya vamos a ver. Deuteronomio capítulo 10, versículos 16-17. Circunciden pues el prepucio de su corazón. ¿El corazón tiene prepucio? No. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la capa de piedra simbólica que tiene todo ser humano desde que nace. Porque todos nacemos siendo malos.
o nacen buenos. ¿Sí? Romanos dice que no hay justo ni aun uno. Y eso es algo que hay que convencer siempre a todos los que nos escuchen. No hay el punto medio entre Satanás y Dios. No hay aquí una casita que dice los que no creen en nada. ¿Estás acá o estás a la izquierda o a la derecha? ¿Ya? Entonces dice, circunciden el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque el Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama al prosélito, al extranjero que se quiere convertir, dándole pan y vestido. ¿Ya? Y vamos a avanzar a Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Aquí dice, circuncida tu corazón. Yo no puedo decir, bueno, ¿y dónde hacen eso? ¿A quién hay que pagar? ¿Cómo me circuncido el corazón? Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, a fin de que vivas. Entonces, ¿quién se va a encargar de hacer esa circuncisión en el corazón? Dios. Para que ames. ¿Y qué es amar al Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y eso a dónde me lleva? Génesis 17, 10, 11. Para entrar en contexto, vamos acumulando las ideas. El Señor dice que ningún hijo de extraño podrá comer la Pascua. ¿Quién es el hijo del extraño? El jornalero y tu vecino incrédulo que no quiere ver. Pero si algún extranjero quiere comer la Pascua, eso ya tiene que hacerte luces, porque así como a Rahab, el Señor ya le tocó el corazón. ¿Ya? Y dice, pero luego añade, ningún incircunciso comerá de ella. ¿Cuál es el propósito de la circuncisión en el corazón? ¿Y qué es amar al Señor? Porque, ya, entonces, ningún incircunciso comerá de ella. Quiere decir que nadie que no quiera guardar los mandamientos va a comer de ella. Decíamos, ¿a dónde nos lleva eso? Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Punto. No 2 puntos. Punto. Aparte, será circuncidado todo varón de entre ustedes. Versículo 11. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será señal del pacto entre mí y ustedes. ¿Mandamiento? ¿Es mandamiento? Sí, es mandamiento. ¿Qué decimos los hombres? Porque bueno, las mujeres ahí como que un poquito más fácil, ¿no? Sí es, ¿no es cierto? Entonces, si es que el Señor me circuncida mi corazón, acto reflejo voy a querer guardar sus mandamientos. Todos. Entre ellos, la circuncisión de la carne. ¿Y este pacto dónde fue, Carlitos? Este fue el pacto que hizo con Abraham. Pero en el monte Sinaí. No. No. En Ese es el monte. el Moriah, en el monte Moriah. Sí. ¿Ya? Entonces, la circuncisión del corazón no anula la circuncisión de la carne. Es como decir, yo soy creyente, yo soy creyente, yo soy creyente, pero le sigo engañando a mi esposa. Algo no termina de cuadrar. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero sigo codiciando. ¿Ya? Vamos a aclarar. El mandamiento de la circuncisión en la carne es una señal de que el Señor circuncidó el corazón. ¿Qué aprendes de una circuncisión en la carne? Así como quitas la piel del prepucio, así el Señor está quitando la carnalidad de tu vida. Es un modelo didáctico, es una señal. Así como un aro de metal representa que estás casado, eso es una señal pública. Pero lo que realmente muestra que estás casado es que suples las necesidades de esa mujer en todos los aspectos. Yo puedo tener aquí el anillo más bonito, con 50,000 diamantes, pero puede ser todo un show. ¿Ya? Entonces lo mismo. Puedo tener la circuncisión en la carne y puedo hacer de mi vida lo que quiero. Pero lo que sí no puedo
es tener la circuncisión del corazón y seguir viviendo sin cumplir los mandamientos, que son muchos, ¿ya? Carlitos, antes de continuar un ratito, con respecto a los mandamientos, voy a aclarar algo para que me entiendan. En los mandamientos estamos claros que no solo hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de todo lo que dejó Dios escrito en su palabra, ¿no? Bueno, ahí vamos a aterrizarlo así de esta manera. El mandamiento más importante de todos, amarás al Señor tu Dios con todo completo, con toda tu alma y con completo, con todos tus bienes. completo. Ahí sí. Y ahí sí. Amarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces, si el Señor Jesús dijo, si me aman, háganme procesión, váyanse de rodillas, pongan en el Facebook, no, guarden mis mandamientos. Si cambiamos de ese amarás al Señor tu Dios por guardarás los mandamientos del Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con todas tus fuerzas, eso evoca todo lo que está escrito aquí. ¿Ya? ¿Lo voy a lograr yo? No, yo no puedo. El ser humano no quiere. Pero Dios va a producir ese deseo. Vamos a abrir Romanos 2, 28, 29, que ayer lo vimos. Romanos 2, 28, 29. A ver, vamos a leer este versículo y vamos a luego hacer la pregunta. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ahora pregunto, cuando dice en Éxodo 12:48, ningún incircunciso comerá de ella, ¿qué opinamos? ¿Tengo que circuncidarme en la carne, siendo hombre? Sí. ¿Un sí? Sí. ¿Dos? Sí. ¿Tres? Sí, pero primero hablo de corazón. ¿Cuatro? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que debemos de entender? Todos los judíos se circuncidan de nacimiento. ¿Están habilitados para comer la Pascua? No. ¿Por qué? Porque falta el corazón. Porque no reconocen a Yeshua. Eso es no tener nada, eso es hacer puro ritualismo. O sea, si viniera el día de Pesaj un judío, si puedo comer la Pascua con nosotros, ¿cree en el Mesías? No. Paga la puerta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que primar? Mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Habrá unos mandamientos que se me hacen más fáciles, otros que se me hacen más difíciles, pero ¿cómo estoy respecto a ellos? ¿Deseo cumplirlos o me he puesto en la actitud de no cumplirlos nunca jamás y dejar de hacer el intento? Y eso es lo que está especificando aquí. ¿Ya? Vamos al profeta Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Nuevamente, y el hijo de extraño que siga al Señor, no hable diciendo me apartará el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos del extraño que sigan al Señor para servirle y que amen al nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Explicábamos al inicio, bueno, preguntábamos quién es el extraño, el extranjero, y va más allá. En Juan 10:5 nos habla que el extraño es el que intenta robar las ovejas, y ese ha sido desde el inicio Satanás. Entonces está hablando que los hijos de el contrario, los que hayan estado sirviéndole, que empiecen a amarle al Señor, que guarden sus días de reposo, a ellos los va a adoptar. En ese estatus estábamos nosotros.
Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es el incircunciso? ¿El que no tiene la señal o el que es el hijo del extraño? El que estás... Y eso les dijo en Juan 8, 39 y 47. Ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Y a quién estaba hablando eso? A fariseos circuncidados perfectamente. ¿Ya? Entonces ellos no estaban listos para comer la Pascua. ¿Puedo tener la circuncisión en el corazón y ser hijo del extraño? No. ¿Puedo tener la circuncisión en la carne y ser hijo del extraño? Obviamente. ¿Ya? Sí, en la carne. ¿Puedo tener la circuncisión en la carne y ser un extraño? Sí, claro que sí, pero no puede ser al revés, ¿ya? Sin embargo, esto no quiere decir que no haya que hacer la circuncisión en la carne. La circuncisión del corazón nos llevará a guardar los mandamientos y la circuncisión en la carne es uno de ellos. Vamos, lo vemos hasta ahí. ¿Debo circuncidarme o no debo circuncidarme? ¿Es un reto difícil para los varones? Claro que es difícil, claro que es difícil, claro que duele, no es para estar brincando, pero es un mandato del Señor. Cuando yo empiezo a rechazar voluntariamente los mandamientos, ya a enfrentarlos, hay un problema en mí. Cuando alguien me dice no mientas y yo quiero seguir mintiendo. Cuando alguien me dice circuncídate en la carne, digo no, porque eso es de los judíos. No saqué ningún libro judío, saqué la Biblia y ahí está escrito, ¿ya? Y vamos a leer Mateo 5, 19 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los fariseos y de los escribas? Guardadores de la ley, se la sabían de memoria, se circuncidaban también y todo lo demás. ¿Qué es lo que lleva a superar? El creer en el Mesías, algo que ellos no pudieron. Pero hay que hacer también lo bueno que hicieron ellos, que fue estudiar celosamente, ¿ya? Josué 5, 2 al 10 es un testimonio valioso. ¿Qué pasa si me quiero hacer, pero ya me avisaron muy tarde? No tengo el dinero suficiente, estoy enfermo, tengo una condición que me lo impide, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. ¿Cuántos años celebraron la Pascua? 40 veces. ¿Cuántos años pudo haber pasado una persona sin circuncidarse celebrando la Pascua? 40 años. ¿Ya? ¿Y quiénes recibieron la tierra prometida? ¿Los que no estaban circuncidados o los que estaban circuncidados? Los que no estaban circuncidados. Los que estaban circuncidados en la carne dice que se habían muerto, pero los que no estaban circuncidados, ellos heredaron la tierra prometida. ¿Qué nos quiere decir? Nuevamente, que la circuncisión en la carne no es un requisito tan indispensable, en este caso para celebrar la Pascua, para ser salvo ningún mandamiento, pero para celebrar la Pascua vemos que no 1, ni 2, ni 3, ni 10, hasta un máximo de 39 años sin circuncidar celebraron la Pascua. Pero ojo que nosotros no estamos en el desierto. A ellos se les permitió porque el desierto, la situación, etcétera, etcétera. Tú no estás en el desierto, ¿ya? Y debes procurarlo al máximo. Sí, este año no avanzas porque el dinero, etcétera, la planificación, ese debe ser el propósito para todo el siguiente año. Ya si este año no avanzaste por cualquier cosa, está bien.
A menos que ya lo hayas sabido todo el tiempo y hayas escogido voluntariamente. Pero si este año recién aprendiste y no avanzas, el siguiente año debe ser la meta. Porque ¿qué se le dijo al gentil que recién se convierte? Que se aparte de idolatría, de fornicación, de sangre, ¿no? Entonces hay que procurarlo al máximo, porque las citas de Dios no son atractivos turísticos, no son meriendas bonitas, son diseñadas para creyentes. Y cada uno debe probarse a sí mismo cómo se sienta a la mesa del Señor. Así como en Hechos 8, 27, 38, Felipe estaba caminando con el eunuco y el eunuco le dijo: quiero bautizarme, ¿qué me impide? Nada, bautízate. La pregunta que cada uno debe hacerse: ¿qué me impide circuncidarme? Bueno, eso debe responderse cada uno, ¿Me impide el no querer? Bueno, pídale al Señor que circuncide su corazón. ¿Me impide el dinero? Pues bueno, para eso está la congregación, para apoyar de alguna manera. ¿Me impide la salud? Bueno, prima la vida sobre el mandamiento. Pero no hay que acostumbrarnos a vivir así ya, porque este año no me pasó nada, entonces el siguiente tampoco, ¿no? Vamos a acabar de leer Éxodo, el capítulo 12, ya para cerrar este margen histórico. Estamos en el 48. O sea que, ¿y cómo saber que estamos circuncidados del corazón, tanto hombres como mujeres, y que podemos ser partícipes de la Pascua? Por su fruto los conoceréis. Y ayer veíamos en la enseñanza de panes sin levadura los que hablan mucho y hacen nada. Entonces, ¿qué fruto estás dando en la sociedad, en la familia? ¿Qué fruto estás dando? ¿El fruto de palabra? Bueno, ¿y qué obras hiciste? Nada. Bueno, ventajosamente por eso hacemos este estudio un mes antes casi, para pedir al Señor misericordia que nos permita dar fruto, que nos circuncide el corazón si no lo hemos tenido, que nos permita entender esto más allá de la teoría, que pase a ser práctica para nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos? Cada uno pruébese a sí mismo. ¿Cómo estoy en situaciones con las que he luchado? ¿Sigo siendo el mismo que hace 10 años? ¿O he mejorado en algo? ¿He cambiado mi forma de ser o he empeorado? Todo eso hay que evaluar para sentarse en la mesa ese día. Porque el que come indignamente la mesa del Señor enferma o tal vez muera. No es chiste. Y lo he visto presencialmente en testimonio. No muerte, pero sí enfermedad. Lo he visto presencialmente, ese rato ahí donde queman las papas. Ya, Proverbios también dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es despreciada. O sea, a partir de aquí en adelante, todos quedamos legalmente notificados para saber cómo vamos a comer el Pesaj. Antes de esta noche valía el argumento de que no sabía. Hoy, de mala suerte, ya sé. Hoy ya no me puedo hacer el quite. Y eso es delante del Señor, por supuesto, ¿no? Aquí no vamos a pedir factura ni nada por el estilo. Es delante del Señor. Bueno, y con eso terminamos el repaso de que aclaran. Y vamos a leer Éxodo. Sí, ya, Éxodo, ya, 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés, y Aarón así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Casi fin de lo que pasó esa noche. Es el capítulo 13. Pero ya acabamos. Hay una ley que no puede variar, así como no varía el funcionamiento del sol, la luna, las estrellas, y esa ley es que ningún hijo de extraño puede comer la Pascua. ¿Cómo dejo de ser hijo de extraño? Pídale al Señor circuncisión. ¿Y eso a dónde me va a llevar? A cumplir sus mandamientos.
¿Cuál es ese? Uno de entre tantos, la circuncisión de la carne. Y con eso acabamos el estudio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a finalizar el estudio. Gracias a los hermanos que están aquí con nosotros y a los que vayan a escuchar este audio. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom.